Kimun. Nehueñe ni subu, umapuche somo, hualmapu meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa rebeldía. Yo, arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquea la tierra, nos roba la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve mi pena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Mai Mai Compuche, Melihuichan Mapumeu, Peumangele, Kumel Kaleimun. Peumangele, Huetripantu, Kume Huetripantu, Ñain Café. El saludo para toda la gente, el deseo de que se encuentren bien. Buen inicio de ciclo para todos, para todas. Retomamos nuestro trabajo aquí en Radio y Televisión del Neuquén con Mapuche Kimun, nuestro espacio de comunicación con identidad. Mi nombre es Mara Collinao, estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes. Tenemos un programa cargado de información, entrevistas, testimonios. Vamos a estar compartiendo información en relación a los viajes que hemos podido realizar en este tiempo de descanso que tuvimos en el inicio de este nuevo ciclo aquí en esta parte del territorio. El saludo para la gente que nos ve, nos escucha en tantas regiones diversas. Como siempre, saludar a la gente que replica nuestro programa, radios comunitarias, las radios que están aquí en la región, pero también otras que se encuentran en Avia Yala. Saludamos a la radio Quimunche de Balsa Las Perlas, Radio La Corneta de las Grutas. Saludamos a la radio FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. El saludo para la gente que nos escucha en el territorio del Ojo Azul del Nahuel Huapi en Furilovche a través de la radio FM Los Coihues. El saludo para nuestros Pulamien, hermanos y hermanas de otros territorios que nos pueden escuchar a través de la radio online Sentipensares. También agradecer a la gente que nos escucha y manda mensajes desde Radio Melodía en Villa Langostura, allí en el territorio de Lafkenche. Saludar también a la gente que nos escucha en la comarca andina a través de FM Alas de El Bolsón. A todos y a todas agradecerles por el cariño que nos han transmitido en este tiempo de descanso también de nuestro programa. El saludo aquí para nuestros compañeros, el equipo de Radio y Televisión de Neuquén que hace posible esta puesta al aire, saliendo desde el Puelmapu, el territorio mapuche del Este para todo el mundo. Mauricio Burgos aquí en la operación técnica de la radio. En el apoyo logístico está Nicolás Dolce. También está Miriam Camargo en la asistencia en piso. En el control de televisión están nuestros compañeros Orlando Enriquete, Eli Martín, Pato Álvarez, también Luis Randone. Bueno, a todos y a cada uno saludarlos porque, bueno, retomamos con nuestro trabajo, como les decía. Estuvimos tomándonos un tiempo de descanso, aprovechando este inicio del nuevo ciclo aquí en la región. Estuvimos viajando y es por eso que vamos a comenzar el programa de hoy compartiéndoles la palabra de nuestro Lamien Gerardo Berrocal, del equipo Adquimum de Cine y Comunicación Indígena. Estuvimos con nuestro documental Neyen Mapu, el llamado de Lanín, recorriendo el territorio Guluche, allá al otro lado de la cordillera, en el territorio mapuche del oeste, en Chile. Estuvimos visitando algunas comunidades y es por eso que nos gustaría que escuchen la palabra de Gerardo Berrocal. Lo escuchamos. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Compuche Malepañimuñi Puelmapu meu. Gusto en saludarles, Peñi Lamien de Puelmapu. Soy Gerardo Berrocal, coordinador de Adquimum Cine y Comunicación Mapuche y productor de Tugún, muestra de cine indígena de Hualmapu. Tuvimos por acá la visita de nuestra Lamien Mara Collinao, directora del documental Neyen Mapu, el llamado del Lanín, producido por Mapuche Kimun y RTN. Pudimos hacer un recorrido por los territorios de Licanray y Curarrehue, que están adyacentes Licanray al Rucapillán, el volcán Villarrica que le llaman también, y Curarrehue, que está también colindante al volcán Lanín, por el lado del Gulumapu. Así que fue muy importante también poder hacer este intercambio entre la visión del pueblo mapuche sobre la importancia de los territorios de vida, como en este caso el volcán Lanín,
y poder generar un diálogo participativo con el público que estuvo presente. Pudimos también tener ese diálogo, ese NOTAM con nuestra Lamien Mara, donde hubo un interesante intercambio de ideas, de pensamiento en torno a la importancia de resguardar estos territorios de vida. Y eso para nosotros es muy significativo también en lo que tiene que ver con el Keyugun, el apoyo mutuo, en este caso desde el audiovisual, desde el trabajo del cine y la comunicación, entre Puel Mapu y Gulumapu. Entonces también hacemos una colaboración a nivel de Gual Mapu y podemos generar un diálogo en torno a la importancia de los territorios de vida. Fue muy importante y provechosa la visita de nuestra Lamien Mara en este marco donde vamos terminando el ciclo de la muestra Tugún con la itinerancia, que tiene que ver también con el nuevo ciclo que se va renovando en el marco del Huiñoy Tripantu, o lo que se le llama también el Año Nuevo Mapuche, donde para nosotros también es muy importante ir renovando estos ciclos, y desde la muestra Tugún también pronto anunciaremos una nueva convocatoria para comenzar un nuevo ciclo donde podamos compartir trabajos audiovisuales, obras cinematográficas de distintos pueblos hermanos del mundo. Un saludo para ustedes, Rumé Mañún y Peucayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Escuchábamos a Gerardo Berrocal, le mandamos cariño también a Emilia Rehue, su compañera, quienes son integrantes entonces de Tugún. Esta invitación que nos realizaron y poder recorrer el territorio, la verdad que fue muy fortalecedor. Como les decía, estuvimos visitando el Lof Siguilhue en el espacio de Licanray, un lugar que, bueno, tiene muchos proyectos inmobiliarios, y esta comunidad se ha encargado entonces de resguardar una península que se encuentra ahí a orillas del Calafquem, del lago que también protegen. Es por eso también que queremos compartirles la palabra de Régulo Ancalef, que es integrante del Lof Siguilhue, una persona mayor que van a escuchar que primero saluda en Mapuzungún. Lo vamos a escuchar también para las personas que hablan el Mapuzungún en los diferentes territorios, y también nos va a estar compartiendo su palabra y la reflexión a partir de lo que fue compartir la proyección del documental Neyen Mapu, El llamado del Aní. Lo vamos a escuchar. Piñey Licanray, Mapu, ka Chayupel Mapu, Rapur Mapu, com Mulayen Fau, Pinalakien, Kalakien, Piñey Ti Talakien. Che Ancalef, Tanyugui, Niani Raima, Faupule, Ayun Yeshita Mlen, ka Kui Capule Che, Welutan com Mapuche Nyayin, Shinta, Mapuche Yelin Che, Inchinta, Kumefele Ayun. Inchin pu Mapuche. Ulkunoita uneshen, feitas com Mapu, Buenumapu, Nagmapu, Minchemapu, Inchinta Neneguentoal, ka Pachanto, Penta, Peñelugun, Pelontugun, Kumesunguta ti, Akui ni Lamien Puel Mapu, Yeyen Huitran, Kumesungu, Petuni Moniel Lenta, Chinta Peucleayin, Com Puqueche, Neventa y en Filquema Pumo, Com Ulconoitani, El Mapuma, Ulconoi Maguisa, Pillan, Laquien, Leofu, Con Maputa, el Conoi Ka Asumtu Gnoi ni Mapu, Cheta Mañun Clen, Ka Ayuclen, Rañim. Puque Mapuche Melen, Kume Sungu, Kume Neguen, Com Mapu, ni hay ni Neguen, ni hay ta ni ayugun, que ñegua inta Puque Mapuche, ni hay inta Kume Sungu, Kume Ngelam, inchinta el cono ñeyin, Mapunche, Ka Mapun Sungu, meota, le tranca aquello, inchin Puque Mapuche. Bueno, mi nombre es Régulo Ancalef, yo vivo acá con mi familia, alrededor del lago Calafquén, y estamos en un espacio especial. Como le decía, nosotros los mapuches, el creador lo dejó diferentes mapus, y todos son importantes, todos son sagrados, porque así me decía mi gente, los machis dicen que todo es sagrado
el Pillán, el volcán, los Huincul, Mahuiza, Lago, Filque, Azumcunoitan y Gunechen. O sea, dejó ordenado todos los espacios. Los mapuches tienen que tener en cuenta que todo espacio es importante para nuestro pueblo y así los abuelos, los cuifiquechela, los machis dicen así que todos los espacios son importantes. Todos los árboles son importantes, filmonien, todo lo que tiene vida para el mapuche es importante. Y bueno, para compartirlo hoy día por el intermedio del cine que dice la Lamien, y estoy contento que haya venido personas del Puel y Lamien, y juntos lo vamos a fortalecer porque todos los mapus, todos los cerros, el mapu de arriba, porque nosotros somos mapuches, no solo de la tierra, sino de todos los espacios, del Bueno Mapu, Naumapu y el Minche Mapu, que es importante, así como vi el cine, decía la Lamien que el volcán Lanín es importante para los seres humanos. Bueno, nosotros estamos relacionados con todos los espacios que vemos. Y eso es bonito compartirlo y saber apreciar todos los espacios para nosotros mismos y para nuestras generaciones que se van sumando al conocimiento especial que tienen los mapuches, lo antiguo, y el presente y a futuro. Y eso me siento bien, muchas gracias. Que me escuchen bien los demás hermanos y hermanas de nuestro pueblo mapuche. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bueno, así pasaban las reflexiones de nuestro Lamien Régulo Ancalef, a quien le agradecemos también el recibimiento junto a su familia, compartir las reflexiones en torno al Mapuche Kimun, al conocimiento milenario del pueblo del que pertenecemos y que también hace referencia a la necesidad de respetar y cuidar todos los espacios porque todos son espacios de vida. También estuvimos conversando con Norma Loncopan Treulem, quien nos hace mención a la lucha que llevan en aquella región para poder defender el lago de las embarcaciones con motor. La escuchamos. Mari con Pulamien, Pulonco, Incheta Norma Loncopan Treulen Piñen, Tañi Tugun, Licanray, Chapur Mapu, Sihuilwe Mapumeo. Bueno, nosotros igual acá tenemos trabajo como mapuche y estamos precisamente defendiendo las aguas. Acá tenemos el lago que nos rodea en el lugar que se llama Sihuilwe, en donde estamos ahora. Estamos por la defensa de la limpieza, que se mantenga un lago limpio. Por eso nosotros en el verano, Walung, hacemos un evento cultural mapuche propio de nosotros para hacer conciencia a todas las personas que se encuentran visitando el lugar acá, porque es muy visitado también, tengo que decirlo. En el verano llega mucha gente, entonces ahí nosotros le estamos diciendo con la navegación que hacemos, en el lago Calafquén hacia las islas, tenemos 3 islas que también eran parte de la tierra mapuche, entonces se hace un nado en Huampo. El Huampo es el bote antiguo que usaron los cuifiques Cheyem, que ya no están. Tenemos el conocimiento y se hicieron los Huampos. Se levanta la voz para decir que las aguas deben estar limpias, que no queremos los motores acá en el lago Calafquén. Queremos un lago limpio para mantenerlo para nosotros, para la gente que actualmente está rodeando el lago, que viene a visitar, como decía, y también para las futuras generaciones, que es importante, y que nuestros pichiqueche también vean eso para que también sigan manteniéndose las aguas limpias. El espacio Sihuilwe es una península que tiene mucha vegetación, muchos árboles milenarios. Y acá andan pajaritos, anidan los patitos también del lago, y entonces eso se afecta mucho con los ruidos, inclusive nosotros mismos. Entonces todo se ahuyenta, los pajaritos ya no se sienten mucho, los patitos del agua tampoco. Entonces no es bueno que estén los motores sobre el agua navegando. Y aparte que ensucian porque usan la benzina, todo eso, y entonces, por eso mismo que nosotros hacemos la navegación.
Mañón, ha sido muy grata su visita. Y la muestra cultural que la hacen también mis lamienes, Tubún, y siempre han estado con nosotros ellos. Así que siempre estamos viendo cosas del Gulumapo y también de otros países, inclusive, de la gente originaria, digamos, que son como nosotros acá. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. El cariño para nuestra Lamien Norma, agradecerles el recibimiento, también saludar a las familias que se acercaron, la familia de Lamien Cristian, que también ven cada jueves Mapuche Kimún, saludar a cada uno de ustedes también por haber estado presentes. Ahora nos vamos a quedar escuchando música, pero también saludamos a Gabio Salazar, que cada jueves retoma el encuentro con nosotras. Nos dice Amulepe Mapuche Kimún, también el cariño para Natalia, Ámbar, para Violeta, para Claudio, que nos están viendo desde Villa Traful. Ya venimos. Blanco, mi gato. Si tú vienes conmigo, hasta la muerte contigo, es real lo que digo. Quiero que se me antoje tú, Tañi Piuque. Quiero que se me antoje tú. La fea, tú enciendes mi escuchar, mi falla, mi fuego. Súbete a mi guampo a navegar, eres tan bella como Chumpal. Vámonos al campo a hacer tram, haces el muta y yo hago el cancan. Eres como el peuma que ayer soñé, seré tu güey chafe. Si estás cansada me afírmate, vamos a tomar mate. Y si tú te acercas, crece mi piuque, en ti se reflejan todas las guangles. Gualmapu, vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al Guelumapu, Gualmapu. Vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al Guelumapu. Y acércate, quiero pegarme a tu piel café y decirte que eres la mujer que yo soñé. Contigo tengo una conexión ancestral. Yo te siento aunque esté en otro lugar. Yeah. Tú subes mi nehuen. Conversemos a la orilla del Mayolaque. Live Mapu, al igual que tú, veo tu espíritu, me das plenitud, juntos somos Live Tour. Tú y yo estamos conectados por la tierra. Cierro los ojos y el viento hacia ti me lleva. Quiero que se me antoje tú, Tañi Piuque. quiero que se me antoje tú, Tañi Piuque. con usted yo voy pa' donde sea, la bonita y también la fea. Tú enciendes mi escuchar, mi falla, mi fuego. Por Gualmapu, vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al Guelumapu, Gualmapu. Vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al Guelumapu. Bien, ahí estábamos compartiendo al Luanco con el tema Antú y llega el momento de compartir la columna de nuestra Lamien Tralcan Nahuela Yinco, Com Inchin y Trofilmongem Somos Naturaleza, teniendo en cuenta que se realizó una nueva conferencia marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Ella estuvo presente junto al equipo de personas que están haciendo la observación, integrantes de pueblos originarios. Nos va a traer las voces jóvenes que estuvieron participando. La escuchamos. Maimari Compuche, Compulamien, espero que se encuentren bien. Aquí otra nueva columna de Com Inchin y Trofilmongem Somos Naturaleza, para compartir junto a ustedes dos entrevistas que realicé a hermanos, hermanas jóvenes. Compartimos espacio en este evento de Naciones Unidas sobre cambio climático en las llamadas reuniones de junio. Estas son reuniones preparatorias antes de la conferencia climática de la COP31, que tendrá lugar
lugar en noviembre en Antalya, Turquía. Como les decía, me complace compartir con ustedes las voces de jóvenes indígenas participando de estos eventos como puntos focales, como referentes, quienes llevan también las palabras de los territorios, particularmente de Abya Yala, América Latina. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Guara Iris Ruiz Condorí. Ella es activista ambiental aymara de Bolivia, fundó Green Voices y la incubadora PACA. Ella promueve el acceso a la información y la justicia ambiental en regiones amazónicas y andinas. Y el tema que nos va a compartir es sobre transición justa y también nos va a compartir la situación actual, el contexto en Bolivia. Hola, mi nombre es Guara Iris Ruiz Condorí, vengo en representación de las juventudes de Latinoamérica, ahora soy punto focal de Sudamérica para los jóvenes y pueblos indígenas y soy la coordinadora de varios proyectos locales en Bolivia, sobre todo Pancaraña, que apoya a jóvenes, mujeres de área rural para que puedan realizar incidencia política en sus comunidades. Vengo siguiendo la mesa de negociación de transición justa ya hace un año en temas de minerales críticos, un tema que es muy importante para la región de los Andes y de las montañas, y también siguiendo las conversaciones sobre montañas para poder realizar presencia de pueblos indígenas en estas conversaciones. ¿A qué se le llama transición justa? Es un término que aparece en cambio climático en esta conferencia bajo términos de derechos al trabajo. Primeramente, sin embargo, ha tomado un giro en las conversaciones, dirigiéndose a derechos a la vida, al desarrollo, pero también a derechos de pueblos indígenas, sobre todo desde los pueblos indígenas llamamos a la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, UNDRIP, para que se pueda respetar la consulta previa y informada de las comunidades y también a la libre determinación, entre muchos otros artículos de UNDRIP. Y también que esta transición pueda ser en respeto a las comunidades, identidades y culturas de los pueblos, ya que muchos de los minerales que extraen se hace para la transición a energías, entre comillas, más verdes. El tema de minerales críticos es algo que todavía no se ha podido ingresar dentro de los documentos oficiales de la ONU y esa batalla fue muy difícil en la COP30, así que todavía no se desarrollado algo definitivo y no está en papeles, pero los pueblos indígenas, el Caucus Global está interviniendo para que se puedan hacer diálogos anuales sobre minerales críticos, y también esto está muy relacionado con el territorio de Bolivia, ya que hemos tenido una larga historia hace siglos y siglos atrás de extractivismo desde la época colonial hasta ahora mismo con diferentes minerales, ahora con el litio y bueno, no solo Bolivia, sino también Argentina y Chile están dentro del triángulo de litio y amenazando comunidades y territorios que tienen estos minerales para una transición energética, pero no es justa para los pueblos, ya que solo estaríamos cambiando la fuente de extracción de energía o de minerales y también interviniendo, ¿no?, en la cultura y la vida de las comunidades. En Corea se desarrolló un diálogo acerca de transición justa y agricultura. Es un tema que no estaba en conversación en anteriores gestiones y ahora sí se conversa porque el uso de energías también como que da un impacto negativo de la agricultura, de los territorios con agricultura, y se ha conversado mucho acerca de este tema, así que se trabaja más en la producción de energía, pues se disminuye la calidad también y el cuidado de los territorios agrícolas, así que está en conversación y todavía debemos de apoyar para que estos territorios no puedan ser tratados y demigrados. Actualmente nuestro país está pasando por un proceso de lucha de las organizaciones indígenas como también organizaciones sociales y sindicales que están en contra de muchas disposiciones del gobierno actual, que es de ala derecha, centro derecha. Estamos en medio de una revolución con mucha injusticia para los pueblos indígenas, ya que se está preparando para incluso una militarización del territorio y estamos, ¿no?, llamados a tener justicia para los pueblos. Muchos de los hermanos y hermanas han sido violentados, acribillados incluso. Sin embargo, la situación no ha tenido ninguna solución, no existen puentes de diálogo y se está buscando una mejor forma para poder tener una conversación entre varias organizaciones, pero no avanza. Estamos en una posición de estrés nacional y también el incremento de racismo, discriminación, tanto verbal, digital, en todos los medios, y es algo que nos preocupa como sociedad
y también como pueblos indígenas la violación de los derechos a la vida y del territorio están realmente en su peor momento. Así que estamos en busca también de justicia. ¿Cuál es tu mensaje en general para las juventudes indígenas que nos escuchan? Me es muy importante decirles que todavía la resistencia de los pueblos es algo que nos heredan nuestros abuelos y abuelas y que debemos seguir en ese posicionamiento. Los pueblos indígenas han pasado por años y años de múltiples colonialismos y ahora no es un momento diferente, estamos pasando por otro momento también de colonialismo, por diferentes extractivismos de otros minerales y debemos permanecer en resistencia y participativos en las comunidades que tenemos en nuestras regiones, pero también no a nivel internacional. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Escuchábamos a la Lamien Guara, también retomamos su mensaje de poder resistir como pueblo frente a los diferentes extractivismos. Recordamos que hoy se trata en el Senado de la Nación este intento de modificar lo que implica la ley de tierras en un proyecto que se denomina inviolabilidad de la propiedad privada, impulsada por el gobierno nacional. Lo que implica las modificaciones que van a ocurrir en el caso de que esto se apruebe, tiene que ver con que no habrá límites para que los extranjeros compren tierras. Obviamente esto implica una pérdida increíble de lo que es la soberanía nacional, pero también pone en riesgo más que nunca a los pueblos originarios, que son quienes más se ven afectados en estos momentos. Así que poder resistir y poder seguir también lo que va a estar ocurriendo hoy en el Senado para poder seguir defendiendo los espacios que vivimos. Vamos a continuar con la columna de nuestra Lamien Chalcán, quien en esta oportunidad también nos acerca la palabra de Onelín. Lo escuchamos. En segundo lugar, vamos a compartir las palabras de Onelín Mazardule. Él es del pueblo Cuna de Panamá, es miembro de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CINTI, y viene llevando hace años y siguiendo el tema de adaptación, conocimientos tradicionales y trabajo técnico de indígenas en estas reuniones, en las sesiones de junio sobre cambio climático y también participando de las COP. Bueno, Compuche, Compulamien, espero puedan escucharnos, puedan seguir los temas, estar pendiente y poder asumir un compromiso por la defensa de la naturaleza de la cual somos parte. Por eso, Com Inchin y Trofil Moñán. Capeu Cayal. Buenas tardes, mi nombre es Onelín Nanadinia Mazardule, soy del pueblo Cuna, soy de Panamá. Actualmente represento al caucus como facilitador del equipo de adaptación dentro de las negociaciones que están presentes aquí en SAPSTA 64, que es el órgano subsidiario técnico y científico. ¿Qué es lo que se habla acá en este espacio sobre adaptación? Cómo nosotros somos resilientes al cambio climático. Es lo que se habla desde parte de los estados, cómo los pueblos indígenas, grupos vulnerables, cómo ellos persisten, luchan en sus comunidades utilizando sus propios conocimientos indígenas, con nuestras actividades que hacemos dentro de nuestros territorios, luchar contra el cambio climático. Dentro del tema de adaptación, las partes se están enfocando en la meta global en adaptación, lo que fue adoptado en Belén, en la COP30, y cuál va a ser la ruta en el tema de adaptación dentro de estos 2 años, que es la visión Belén-Addis Abeba. El proceso metodológico y de captura de datos, de información, para saber cuál va a ser la metodología que se va a utilizar, si en verdad se están implementando esos indicadores de maneras eficientes o simplemente estos indicadores no están funcionando, más que nada a las comunidades, porque somos las más vulnerables y más que nada somos las más resilientes al tema del cambio climático. Hoy en día hay algo que se le dice Baku Adaptation Roadmap, se le dice BAR, es la ruta que hoy en día están utilizando las partes para saber cómo va a ser el proceso en adaptación, cómo se va a ser implementado. Todo lo que se habla de manera política, técnica, cómo se va a ser implementado de manera eficiente durante esta ruta de Bakú. Y actualmente se está hablando sobre el equipo técnico, el Task Force, como se le dice. Los países desarrollados
desean que este equipo técnico sea solamente por parte de los estados o grupo de expertos, pero los desarrollos amplifican la mayor gobernanza para que también seamos incluidos nosotros como los 9 órganos constituyentes dentro de este equipo técnico para saber cómo están funcionando estos indicadores en sí de manera correcta y más que nada nosotros porque somos los más afectados en el tema del cambio climático y ni siquiera nosotros somos los que más omitimos. Y lo que nosotros como pueblos indígenas estamos hablando es cómo podemos ser representados, por qué necesitamos estar dentro de este equipo técnico y por eso es muy importante tener estos casos de diferentes regiones socioculturales, porque eso nos da datos y mediante su propio conocimiento de pueblos indígenas están siendo resilientes al tema de adaptación y más que nada el impacto del cambio climático dentro de nuestros territorios. Y así en la próxima submisión ya tener casos ideales por cada región e indicar cómo estamos trabajando los pueblos para ser resilientes al cambio climático. Nosotros como pueblos indígenas estamos luchando dentro de este proceso como observadores y casualmente hay barreras dentro del marco de cambio climático, pero aún así queremos que nuestros insumos sean resaltados en los documentos de negociación y que también aparte de estar en los documentos sean implementados a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, en estas instancias internacionales y que sea una obligación de los estados utilizar los indicadores y también una obligación del tema de financiamiento para que nosotros estemos dentro de estos espacios para que sean resaltados casos importantes con ejemplos claros como nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestra forma de vida están siendo atacados, pero también nosotros tenemos soluciones basadas en nuestros propios conocimientos como pueblos indígenas. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. En los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas, por la defensa de los ríos, es dar la vida para el bien de la humanidad. ¿De qué sirve tanto dinero si se acaba el planeta? Respiramos puro veneno por tanta petrolera. Las montañas se vuelven calles, el calor aumenta. Las selvas, centros comerciales, se desangra la tierra. Si seguimos así todo se va a acabar. La transnacional no deja de cavar. Petróleo derramándose en el mar. Tanta sequía lo va a incendiar. Mata ese poli que llevas en ti. Tanto consumo consume tu ki. Tanto calor no quiero ni salir. No es cambio climático, es crisis. Blanqueando mentes, no es progreso si trae muerte. ¿De qué te sirve el diploma ahora? Extractivismo, la tierra llora. ¿Qué haremos cuando no haya nada? Cuando toda la flora arda en llamas, cuando Abya Yala haya sido saqueada, cuando los ríos ya no fluya el agua. Para esta era industrial, descolonización mental, defensora siendo asesinada solo por proteger su hogar. Miles de transnacionales saqueando el territorio ancestral. Miles de niños viviendo en la calle y tu basura acaba en el mar. Al estado genocida no habrá perdón, tampoco olvido, el agua no se privatiza. Defendamos todos los ríos, fuera la industria minera. No es sequía, es saqueo, muerte a todo este sistema. Todo el poder para el pueblo, todo el poder para el pueblo. Todo el poder para el pueblo. Yes, you're gonna burn. Yes, you're gonna burn. Yes, you're gonna burn.
Estábamos escuchando a Masta Cuba, también haciendo referencia con su música a lo que implica el sistema capitalista en el momento en el que nos encontramos, momentos de crisis humanitaria en todo el mundo. Por eso también es importante fortalecerse desde los espacios que habitamos, con nuestras propias cosmovisiones también, poniéndolas en juego, un poco lo que también nos contaban desde la columna de Chalcán Nahuel Allín, con la columna sobre el trabajo que realizan los pueblos originarios en estos espacios donde se habla para poder enfrentar el cambio climático. Desde aquí, desde nuestra región, también queremos compartirles la palabra de Stephanie Malén. Ella es una fotógrafa neuquina, está dedicada hace un tiempo a retratar lo que ocurre aquí en nuestro territorio con el fracking. Silencio Fracturado es un proyecto que ella lleva adelante, un proyecto fotográfico documental sobre el impacto de los proyectos que se llevan aquí en lo que se conoce como Vaca Muerta. Hoy se encuentra en México. Nuestra Lamien está también participando con su trabajo y con su compromiso por los derechos humanos en México, decía, en lo que es el marco del Mundial. Estuvo acompañando a las madres buscadoras. Nos va a contar entonces el trabajo que realizan las mujeres en aquella región frente a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. La escuchamos. Buenos días. Mi nombre es Stephanie Malén, soy fotógrafa de la ciudad de Neuquén. En este momento estoy habitando la Ciudad de México. Estuve cubriendo el Mundial y los conflictos sociales y diferentes manifestaciones que hubieron en torno al Mundial. Entre tantas manifestaciones, yo elegí seguir las Madres Buscadoras. Días antes de que fallezca Norita, tuve la suerte de estar con ella. Recuerdo que me agarró la mano muy fuerte, la puso sobre su corazón y me dijo que su momento ya estaba, que ahora nos tocaba a nosotros. Hoy estar aquí en México, que tiene más de 135.000 desaparecidos y desaparecidas, hace que yo no pueda negar o sentirme responsable de este legado que nos han dejado las madres de Plaza de Mayo. Ese fue, creo que, mi motor para acercarme a las familias buscadoras que salieron a las calles buscando hacer visible la crisis humanitaria que vive México. La primera vez que me acerco al tema de lesa humanidad fue con el caso de Ayotzinapa en el 2025. En esa oportunidad yo tuve la suerte de viajar a Guerrero, que es donde se encuentra el normal de Ayotzinapa, y conocer a las familias. Después de ese viaje yo me propuse empezar a indagar qué es lo que sucede con tantas desapariciones en México y a intentar contactar a las madres buscadoras en la Ciudad de México. Sí me costó bastante hasta que empezó a haber más actividad porque se acercaba la fecha de un mundial. Y ahí empezaron a haber diferentes asambleas donde empecé a cruzar a diferentes colectivos de madres buscadoras. Previo a la inauguración del mundial, durante la inauguración del mundial y durante los diferentes partidos que se hicieron en la Ciudad de México, ellas hicieron diferentes tipos de manifestaciones. Intentaban llegar al estadio para que se visibilice la problemática en estas diferentes manifestaciones, donde el gobierno decía que se las iba a cuidar a las madres, que empezamos a ver que el gobierno se contradecía porque esto no sucedía. En las diferentes manifestaciones las madres fueron bloqueadas con cantidad de policías que no tenían sentido, fueron reprimidas, las madres fueron golpeadas. En las últimas manifestaciones, gracias a la difusión que tuvo este ataque durante lo que duró el Mundial acá en la Ciudad de México, ellas lograron llegar al estadio. Se sintió mucha felicidad, llovía fuertísimo. Y ese día pude como ver el valor que tienen esas madres que están buscando a sus desaparecidos. Verlas a ellas con sus fotos debajo de la lluvia genera un montón de potencia. Me da la verdad que mucha bronca, porque a la vez México no tiene ningún tipo de política para buscar a ningún desaparecido. También decir que las búsquedas en México están autofinanciadas por las familias. Me parece gravísimo que el Estado diga que no tiene plata y que a la vez se gaste un montón de plata en ponerle en fachadas, en pintar ajolotes, poner adornos en el metro. Como argentina, como patagónica, como neuquina, originaria de pueblos mapuche, para mí es importante y agradezco este espacio, y es importante la difusión sobre la crisis humanitaria que está viviendo México. Y tenemos el legado que nos han dejado las madres de Plaza de Mayo y no podemos no sensibilizarnos con esta crisis
lo que pasa a cada familia acá. Las familias buscadoras cuentan que han perdido sus trabajos, que se han quedado sin casas, porque todo el tiempo está dedicado a buscar a sus seres queridos. Entonces me parece que es importante que el mensaje llegue a Argentina y que podamos visibilizar lo que sucede acá en México, porque somos una herramienta para que esto se acabe. Tenemos que encontrar la forma, no puede ser que nuestras vidas no valgan. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Saludamos a Stephanie y le agradecemos el reporte que nos ha podido hacer también para conocer un poco el detrás de escena de lo que implican los mundiales, alentarla a seguir con esta tarea del trabajo que realizan aquí en la región, la importancia de poder hacer registros fotográficos que también acompañan las diferentes luchas. Nos vamos a quedar ahora con la palabra de Tomás Cañiculquilaleo, nuestro lamien, quien es quimelfe, es educador mapuche, es de Junín de los Andes y tiene una noticia linda para compartir, tiene que ver con un trabajo que ha hecho de recopilación de Epeu y Piam, que son cuentos y relatos tradicionales mapuche. Lo escuchamos. Maray compuche incheta Tomás Cañiculpiñén, tañitu cuenta Junín de los Andes, Guarayameu, fachante ñen quiñé huesungu. Les quería contar a las compañeras, a las lamien de Mapuche Kimun Radio, que el día 20 de julio aquí en Junín de los Andes vamos a estar presentando una chilca o un libro, Tufach Chilca, este libro que se llama Tutelcán. Tutelcán es un libro que recopila Epeu y Piam mapuche de este territorio y está ilustrado por Malena Pelricha, una lamien de San Martín de los Andes. También tiene el prólogo de Liliana Ancalao y el epílogo de Viviana Gilef, impreso por la editorial Gemas, Memorias, que son un grupo de investigación que también tiene una editorial, donde una de sus colecciones se llama Taín Nutram, que justamente recupera parte de la memoria, la historia y la construcción simbólica del pueblo mapuche. Justamente recopila el Nutram. Y este libro en particular tiene una recopilación de varios cuentos, 4 reflexiones. Un poco las reflexiones guían al lector a través de los Epeu y de los Piam, explicando qué es el Lahuén, qué es el Mapu, cuál es el vínculo con los distintos relatos que aparecen, la irrupción del genocidio, cómo eso también impacta en los relatos propios del pueblo mapuche. Fue un trabajo de 2 años, y de muchos años en realidad, porque yo vengo relatando Epeu desde hace 18 años en total, y cada vez que uno recuerda un Epeu frente a Peñis Lamien, los Peñis Lamien después se acercan y dicen, bueno, yo no lo recuerdo así, a mí me lo contaron de otro modo, eso que contaste lo deberías contar así. Entonces estoy muy contento de que estos Epeu no son de mi autoría, son relatos de tradición oral y tienen el apoyo de mucha gente en esto de ir corrigiendo, de ser representativos de nuestro mapuche raquifón. Hay gente que me ha escuchado relatar estos Epeu y a las que le agradezco mucho por sus aportes, y hay gente que ha venido y me ha regalado Epeu para poder en algún momento sistematizarlo. Los cuentos son cortos y tienen llegada para los niños, para las escuelas, entonces yo estoy muy contento de que este trabajo va a salir adelante. Les mandamos un Fuchapanco, un gran abrazo a nuestras lamien que hacen comunicación, Peumangan Mai Kumechpai Tamon Casao, Peumangan Mai Kumechpai Taín Casao, Feiguten, Peu Gayal. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Cariños para nuestro lamien Tomás, y ya saben, entonces estará haciendo la presentación de su libro el próximo 20 de julio. Pueden acercarse entonces a acompañarlo. Nosotros desde aquí le mandamos mucho Nehuen también. Este fin de semana en Junín de los Andes se va a estar realizando una nueva edición del Chaún Quesao Mapuche, este encuentro donde se pueden acercar al trabajo de productores y artesanos de las diferentes comunidades, así que quienes puedan y quieran se pueden acercar también a conocer estos trabajos. Lo que les queremos contar también tiene que ver con el recorrido que viene haciendo nuestro trabajo documental Neyen Mapu, el llamado del Lanín, este trabajo documental que aborda lo que significa la defensa del Pillán Mahuiza Lanín, el volcán Lanín, del extractivismo turístico, también recordando la importancia de defender las aguas. Este espacio es justamente, el volcán es generador de las aguas alrededor de los diferentes territorios, y es por eso que nos parece importante que la gente que vive aquí en Neuquén y alrededor
alrededores también pueda ver esta película que aún no está liberada en internet, y es por eso que la invitación se la hacemos para que puedan estar el próximo miércoles 29 de julio a las 19 horas en el Cine Teatro Español. Vamos a compartir brevemente un spot, lo escuchamos. Se está derrumbando más y más. Te invitamos a vivir una noche especial donde el cine con identidad hace visible las memorias de la tierra. Presentamos Neyen Mapu, el llamado del Lanín, un documental que desde la cosmovisión mapuche busca concientizar sobre el cuidado de los espacios que habitamos. Una oportunidad para encontrarnos y reflexionar. Hay muchos libros, hay muchos Wicca que han hablado por nosotros. Y esta es la idea de poder nosotros hablar por nosotros mismos. Neyen Mapu, el llamado del Lanín. Miércoles 29 de julio, 19 horas, Cine Teatro Español. Entrada libre y gratuita. Una producción de RTN y Mapuche Kimón. Bien, ahí está hecha la invitación entonces para que puedan estar presentes. Les recordamos, es con entrada libre y gratuita, una oportunidad entonces de acercarse a las voces de quienes son autoridades, del círculo de autoridades de la ceremonia del volcán Lanín. También contarles que nuestro trabajo ha sido seleccionado en un nuevo festival, FIC Nova 2026, que se estará realizando en España, y por eso también nos parece importante que desde aquí, desde el territorio, puedan estar presentes el próximo miércoles 29 de julio a las 19 horas. Nos quedamos escuchando música. Ya venimos. De allá yo vengo, del caserío, vengo del río, que es madre y padre, vengo de mamá partera, que parió junto a la tierra la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. De allá yo vengo, de la montaña, verde la entraña de mi sustento, que es el sustento del pueblo. Cimarrón y barequero, y por él me paró, no copió del miedo. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Me sobra templanza como los grillos de noche, pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete, pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de las plantas que alivian el cuerpo roto. Soy mi abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Soy quien rompe los esquemas de su pútrida política. Yo soy una parecida, una igualada en crecida. Yo soy una parecida, yo, una igualada en crecida. Igualada, ¿y qué? A mí me han dicho que soy una igualada. Pues sí, soy igualada, ¿y qué? No estamos pidiendo permiso, estamos ocupando el lugar que históricamente nos han negado en este país. Es el lugar de poder andar sin miedo, es el lugar de
Escuchábamos La Muchacha, La Igualada. Y para finalizar el programa de hoy tenemos dos buenas noticias. Revirtieron la condena a la comunidad mapuche Lof Payaco en una causa por usurpación. La Sala 2 de la Cámara de Casación revirtió la condena por usurpación del fuero federal de Comodoro Rivadavia contra 2 integrantes de la Lof Payaco. Recordamos que esta comunidad fue desalojada en enero del 2025 del territorio que reivindicaban dentro del Parque Nacional Los Alerces. María Belén Salinas y Cruz Cárdenas habían sido condenados entonces por los delitos de usurpación, daño y lesiones contra funcionarios del Parque Nacional Los Alerces. La comunidad, recordamos, había iniciado una recuperación territorial en 2020 en aquel territorio, tierras que están ubicadas hoy dentro del Parque Nacional Los Alerces a 35 kilómetros de la localidad de Esquel. A partir del armado de causas en su contra en enero del 2025, aún sin haber habido una condena contra los integrantes, en su momento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montó un mega operativo para cumplir con esa orden de desalojo. La comunidad se había adelantado entonces a esa acción mediática y se retiró de las tierras que reivindicaban. En ese momento, Cruz Cárdenas fue satanizado por gobernadores, funcionarios de las provincias patagónicas y de la nación. En ese momento se lo acusaba de ser el autor de los grandes incendios en la Patagonia. Esto era lo que recordaban los abogados. Y también tenemos que celebrar en este caso, a pesar del daño que no se puede reparar, el hecho de que también se haya absuelto a integrantes de la comunidad el Lof Lafken Winkul Mapu, que recordamos que también habían sido reprimidos, estuvieron presas nuestras Pulamien. De hecho, una Lamien que estaba embarazada tuvo que dar a luz en condiciones muy complejas. También fue la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, que está integrada por Guillermo Jacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slocar, quienes han anulado la sentencia que condenaba a nuestras Lamien y absolvió a las 6 integrantes de la comunidad. Recordamos que estas Lamien, sufrieron mucha violencia, les decíamos, violencias de diferentes tipos, también sus hijos e hijas que estuvieron detenidos en un centro comunitario de Mapuche en condiciones totalmente deplorables. De este modo han quedado libres nuestras Lamien de culpa y cargo. Ellas son la Machi Betiana Yelén Coluán, Marta Jaramillo, María Celeste Ardaiz Buenumil, Romina Rosas, Jessica Bonefoy y Matías Santana, quienes en ese momento entonces estaban siendo condenados. Llegamos al final del programa del día de hoy, esperamos que se encuentren bien. Lemoria, Compulamien, Melihuichan, Mapumeu, saludos para toda la gente en todos los territorios, también allí en Balsa Las Perlas quienes nos están viendo, Black Nahuel, Juan Lafken y toda la pandilla, así que agradecerles, nos reencontramos el próximo jueves. Peucayal. Vámonos al campo a hacer tram, haces el muta y yo hago el cancan, eres como el peuma que ayer soñé. Seré tu güey chafe, si estás cansada me afírmate. Vamos a tomar mate y si tú te acercas, crece mi piuque, en ti se reflejan todas las juangles. Por Gualmapu, vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al buen Mapu, Gualmapu. Vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al buen Mapu. Y acércate, quiero pegarme a tu piel café y decirte que eres la mujer que yo soñé. Contigo tengo una conexión ancestral. Yo te siento aunque esté en otro lugar. Yeah. Tú subes mi nehuen. Conversemos a la orilla del mayo Leaf Mapu, al igual que tú, veo tu espíritu, me das plenitud, juntos somos Leaf Tour. Tú y yo estamos conectados por la tierra. Cierro los ojos y el viento hacia ti me lleva. Quiero que seas mi antojo tú, Tañi Piuque. Quiero que seas mi antojo tú, Tañi Piuque. con usted yo voy pa' donde sea, la bonita y también la fea. Tú enciendes mi escuchar, mi falla, mi fuego. Por Gualmapu, vamos a cabalgar y hacer ñillatu. Nada se acaba si hay chilcatun. Eres tan preciosa como un yancatu. Mañuntun al buen Mapu, Gualmapu. Vamos a cabalgar y hacer
nada sea capaz y hay chilcatun. Eres tan preciosa como un chancatu, mañum tun al buen mapu.